Hoy vamos a aprovechar y vamos a dejar los niños acá. And we'll take the opportunity to have the kids tonight with us. Hoy vamos a tratar de hacer algo divertido para que ellos también We're going to try to get some entertainment for the little ones se, as well, se entretengan. so they can get entertained. Como ustedes pueden ver, hoy tenemos una mesa servida en la casa. So as you can see, we have a table that is served in the house. Habla del modelo de Dios, It talks about the model of God. un modelo abundante, Is it abundant? rico en todo su aspecto, It's fulfilling in all the aspects, y esa es la vida en Cristo. and that is the life in Christ. Si usted ve el título que está ahí, dice Jesús, resurrección y vida eterna. And the title that we have, it says Jesus, resurrection and eternal life. Yo les dije que este año íbamos a hablar mucho de eso. And as I told you that we're going to talk about it this year. Quiero hablar mucho de la promesa de Dios. I would like to talk about the promise of the Lord. Cuando termine el 2026, usted va a saber bien qué es lo que Dios tiene para ti. When 2026 ends, I'm pretty sure that you guys will know what God has for you. Vas a terminar conociendo la promesa completa. You will have a fulfillment of the holy promise that He has for you, Y vas a poder llegar a ella. and you will get to it. Porque esa es la idea. That is the whole idea. Juan 3:16. It says John 3:16, Tal vez usted lo ha oído en algún momento. and I'm pretty sure you have heard about it before. Tal vez usted lo ha leído incluso. Maybe you have read it. Porque es un versículo muy famoso, muy leído. La gente Because lo it's dice. a very common verse, Y dice así. and it says like this: Porque de tal manera amó Dios al mundo For God so loved the world que ha dado a su Hijo unigénito. that He gave His only begotten Son, Para que todo aquel que en Él crea that whoever believes in Him no se pierda, should not be perished, mas tenga vida eterna. but have everlasting life. Cuando yo comencé a leer el versículo, And as I was reading the verse, mi mente comenzó a crear my mind started like creating things, algunos escenarios. just a couple scenes. Y yo le dije, Señor, yo quiero llevar este versículo al entendimiento. And I said, Lord, I want to take to this verse so people would understand. Quiero llevarlo más allá. I want to take it beyond. Muéstrame un camino correcto para poder ilustrar esto. Can you show me a path so I can illustrate this to the people at church? Y eso me llevó And this took me a un hombre que tomó un barco um, rumbo a so there was a man who took a boat on a mission towards the key or purpose of rescue. y aquí está mi historia. And here's my story. Vamos a ir a leyendo. And we're going to read it. Esa no se la sabía. No le mandé copy paste de este. Never send me a copy paste on that one. Dice que había una vez un hombre It says that there was a man que tomó un barco gratis that took a boat and it was for free porque no lo podía pagar. because he couldn't pay for it. Hay un problema. Él tenía una meta, There was a problem. He pero no had, tenía dinero. okay, he didn't have the money to get into this boat, Y él necesita un barco and he needed to get in the boat para cumplir su meta. so he can accomplish what he Dice had que to este do. hombre It said that this man que no podía pagar aquello y lo necesitaba, that he couldn't pay for that, and but he really needed it. tomó el barco. He took the boat. Yo imagino que él ofreció sus servicios a cambio de que lo llevaran. I imagine Muy that he posible. offered his service in exchange so he can take over the Y en el boat. comienzo salió muy contento. And at the beginning, he was very happy. Él dijo, tengo la meta, He said, I have my goal, tengo el barco, I have the boat, estoy feliz. I'm happy. Y con su alegría And he was so joyful, empezó esta travesía. and he started his journey. Dice que hasta que él comienza a ver problemas. Until he started seeing a little troubles, Bueno, vamos a hacerlo así. Mira para que we're vea. going to start doing it like this. Yo sé So que you yo, can see it. yo lo voy a dejar ahí, pero esa historia yo me la conozco. I'm going to leave it over there, but I know very well El this. papel me está enredando. Okay, the paper is getting me confused. Ahora sí, vamos a empezar de nuevo. Okay, well, to start from the beginning. Él se alegra. So he was very happy. Tiene la meta y tiene el barco. He got the boat and the goal. Se sube el barco He gets into the boat y dice, empecemos. and he said, let's start it. Es tiempo de avanzar. It's starting to begin our journey. Puedo ver mi meta lograda. I'm going to get to my goal. Cuando él comienza a navegar, When he started navigating, todo va bien everything is going wonderful hasta que comienzan los problemas. until the trouble comes in. El mar comienza a ponerse bravo
Okay, so the ocean started like getting heavy. turbulento, It gets kind of turbulent. y él tiene que comenzar a ayudar a toda la tripulación And then he started, he had to help all the people in the boat. a sostener que el barco no se hundiera, a mantener la nave a flote. So he can hold it, the boat over the sea. Cuando él comienza a luchar When he started fighting, por salvar el barco, so he can help the boat not to sink. ya su mente, su pensamiento cambia un poco. His mind and his thinking changed a little bit. Aunque él quería usar el barco para llegar a la meta, Even though he wanted to use the boat to get to his goal, ahora tiene que salvar el barco, now he has to save the boat. porque el barco es su lugar seguro. Because the boat is his secure place. O sea, el barco ya zarpó, ya salió al mar. Okay, so the boat went out into the ocean. Y usted en medio mar con problemas con el barco, And you in the middle of the ocean with problems in the boat, ahora la prioridad es salvar el barco. the priority is right now to save the boat. Vamos limpiando la historia. Yo quiero que usted vaya imaginándose esto. I want you to just start thinking and imagine yourself. Aunque él tiene una meta clara, He has a very clear goal. su meta ahora cambió, His goal just has changed a little bit. porque necesita el barco. El barco es su área segura. Because his secure place is the boat. Cuando él comienza esa trayectoria, When he started moving into the ocean, hay 4 puntos there's 4 points que yo rescaté de la that historia. I took over from the story. Tenemos una persona con una meta, And we have a person with a goal. sube de gratis a un barco, It goes for free on a boat. empieza a navegar, And then he goes into the sea. comienzan los problemas, All the problems start coming el up. mar empieza a The golpear ocean gets heavy. y ahora él tiene que ayudar a la tripulación a salvar el And barco. then he's going to have to help everyone to save the boat. Recuerde esto, el barco es su lugar seguro. Remember, this is a secure place. The boat. Ahora él depende del barco. Now he depends on the boat. Yo rescato 4 puntos. And I just take over 3. El primero es que él aprende a trabajar en equipo. So the first one is that he has to learn how to work and as a part of a team. Varias cosas de esas que yo rescaté, él no las tenía en mente. And things that I took over from this, he didn't have it on his mind. Porque él solamente ocupaba el barco para llegar a su destino. Because the only thing that he needed was the boat to get to the final destination. A él nadie le dijo que tenía que trabajar en equipo con nadie. Nobody had told him that he had to work in a team with anyone. Posiblemente se imaginaba trabajando, pero no tener que hacer equipo. Probably he was thinking that he was going to help in the boat but not work with a team. Lo que pasa es que el mar es incierto But you know the ocean isn't secure. y ahora el mar se puso peligroso. And now the ocean is getting heavy. Primer punto, aprendió a trabajar en equipo. So the first thing was to learn, he learned how to work with as a team. Segundo punto, The second point, dejó de verse a sí mismo he started focusing only on himself. y se preocupó de la necesidad de todos. And he started to care more about the needs of everyone. Vea lo que esta persona está creando. I just put attention what is he's creating. Primero aprende a trabajar en equipo, ahora se preocupa por ellos. So the first thing that he learned is to work in a team, and then now he's worried about them. Ahora, ¿por qué se preocupa por los demás? Why do you think he cares about the other ones? Porque los necesita. Because he needs them. Está en un barco. He's in a boat. Cada persona, por más pequeña que sea, Each person, as little as it es necesaria. is a need. Porque si el barco se hunde, Because if the boat sinks, se acaba la meta the boats end, y se mueren todos. and everybody will die. Ahora, mira esto. I want you to see this. Dice que se adaptó a un mundo diferente. And he says that he adapted to a different world. ¿Cree usted que es un mundo diferente vivir en un barco Do you think it's a different world to live in a boat? a la vida que usted lleva ahorita? The life that you have right now? Dice que fuera del barco solo estaba la muerte. And he says that out of the boat, death was the only thing that was. Pero ¿sabe qué más estaba fuera del barco? But you know what else was out of the boat? Tiburones. Sharks. Había tiburones. There was sharks. Y hay un problema. And there's a problem. Porque cuando hay tiburones en el mar, But if there's sharks in the ocean, nadie quiere tirarse al mar. nobody wants to jump into the water. Solo una vez que nosotros fuimos a Miami y nos tiramos en la playa a nadar con tiburones y nos hallamos. So there was only one time that it happens that we all went with my family to Miami, and then we didn't know there were sharks, and we just went into the En ocean. Cayo Eso, sí. Disfrutamos de la playa, nadamos un rato. We enjoyed the beach, and we swim, Después nos fuimos al restaurante and then we went to a restaurant. y le dije, ¿dónde se bañaron ustedes? En la playa. That's where you guys went to swim.
Eso está lleno de tiburones que están haciendo That is ahí. full of sharks. Pues, no pasó nada. Nothing happened. Ahora, él no quería entrar al agua, Oh, he didn't want to go to o no the era una water. opción para él en ese momento. Well, there was no option for him at that time. Ahora, ¿sabe usted Do you know que, something? que ese lugar seguro, el barco que Dios le había proveído a él, That the secure place is the boat that the Lord has provided. no es la primera vez que Dios usa un barco para salvar animales? Do you know? It's not the Bueno, first en time. este that- caso es gente. You know, this is not the first time that the Lord used a boat to save animals. Ahora, si yo tuviera que escoger un animal, And you know, if I have to choose an animal, yo no sé cuál sería, I don't know what will be. porque de fijo yo sería el primero I'm pretty sure that will be the first one que se subió al barco. that will go into the boat. O sea, si yo me devuelvo a la arca, You know, if I go back to the ark, y cuando a mí me dicen que Jesús está ahí, que es un plan de Dios, and you know, and they will tell me, oh, Jesus is there, it's a plan of God. el primer animal que se subió, The first animal that will go in, ese era yo. that will be me. De fijo sí. You know, that will be me. Porque yo soy de las personas que soy intenso para todo. Because I am very intense on everything. Y cuando me gusta algo, cuando amo algo, And when I like something, when I love something, lo persigo. I just pursue it. Esta persona también This person did it. tenía una meta, He had a goal, se monta en el barco, he gets on the boat, comienzan a haber problemas he started having trouble, y comienza a resolver. and then he started solving. Él dice, me conviene estar acá He says, it's convenient for me to be here, porque afuera hay peligro. because outside there's a big trouble. Ahora, esos tiburones representan muchas cosas And those sharks represent a lot of things. y más adelante los vamos a ir viendo. And later on, we're going to see those things. También dice que en la parte 4 o en el punto número 4, It says on the fourth point, dice que aunque el principio fue duro, it says that it was hard from the beginning, se dio cuenta de que si te enfocas llegas a lograr grandes that cosas. he realized that he stayed focused, you can achieve great things. 4 puntos de una pequeña historia que ni siquiera empezaba. 4 points from the little story that I haven't even started yet. Ahora, ¿quiere saber usted qué pasó con él de ahí en adelante? Do you want to know what happened from there? Porque hicimos un resumen muy rápido, ¿no? Because we just compressed everything. Tiene una meta, se sube al barco Boat, y ahora trabaja en equipo and now he works in a team, y aprende un montón de cosas. and he learns a bunch of things. Ya hay una gran historia para él. Oh, there's a big story for him. Pero, ¿qué pasó con la meta? But what happened with the goal? Él tiene la meta. He had a goal. ¿Qué pasó? What happened? Vamos a leer. We're going to read. Dice que cuando el barco comenzó a navegar, It says that when the boat, when the ship started navigating into the ocean, habían paradas. it says that we're stopped. Y dice que muchos se comenzaron a bajar. And it says that a lot of people started getting off the ship. ¿Usted sabe por qué se bajaron? Do you know why they get off on the ship? Porque no soportaron los cambios. They couldn't take the changes. No se adaptaron They couldn't adapt a ninguna de esas cosas. to any of those things. Ni a trabajar en equipo, Not to work as a team, ni a resolver problemas, not to resolve problems, ni a ver lo positivo. not to see the positive things. ¿Y sabe qué fue una de las cosas que más le perjudicó a esa gente? And you know what was one of the biggest things that hurt these people? Que no tenían una meta clara That they didn't have a clear goal. y se distraían. And they get distracted very easy. Y eso les motivaba a volver a su vida normal. And then that's why they went back to their normal life. No, eso está difícil. You know, this is too hard. Mejor me devuelvo. I will go back. La verdad es que no quiero seguir avanzando. To be honest, I don't want to move forward. Él continuó, dice, It says that he was moving forward. y aunque muchos se bajaban, You know, like many of them was getting off from the boat. otros se subían. There was people that was getting in. As people was going down, there was people going in. Él dice que él continuó ayudando y enseñando a los que venían nuevamente. And he was giving, helping the new people that was getting on the ship. Ahora él tiene una misión diferente. So he has a different vision now. Él se subió al barco con una meta clara, So he got on the boat with a very clear goal. pero el trabajo en el barco lo hizo hacerse como un profesional, ¿no? Ya agarró el estilo, el todo. But everything he went through on the boat, he got his own style and become a professional. También tenía dos amigos, He had two friends, las estrellas the stars y una tortuga. and the turtle. ¿Por qué la tortuga? Why the turtle? Porque yo creí que las estrellas era muy poco. Because I believe the stars were just too little. Entonces le agregué una tortuga. So then I just added turtle. ¿No sabe por qué tenía tan pocos amigos? You know why he had just
No friends, barely. porque muy pocos entienden cuando se tiene una meta clara, There's very few people that understands what is your clear goal, los cambios que uno hace. the change that you make. Siempre hay una oposición. There will be a positive thing that comes against you. Él tuvo una oposición. He has something against him. Muchos se bajaron, There was a lot of them that got off from the ship. otros se subieron. There were so many people that got on, Y él seguía ahí. and he was still there. Y él dijo, bueno, He said, well, las estrellas the stars y una tortuga. and the turtle, Esos van a ser mis amigos. those two are my friends. Y esos fueron sus compañeros también. And then that was part of his team. A lo largo del viaje, Through his journey, él sigue avanzando, se baja gente, se sube gente. he was going forward, and there was people getting off and getting on. De alguna manera, el soportar y adaptarse constantemente As he was holding on, le dejó ver que él era alguien diferente, que era alguien especial. so he was able to see that he was someone different and someone special. Y él dijo, yo no soy común. And he said, I'm not just a regular person. De alguna manera, todo ese tipo de cambios, You know, that many things that change that he has. el ver que la gente se bajaba, renunciaba, And the seeing that people was getting off and just getting rejected everything that they y él were. permanecía, And he was holding on to. él dijo, yo no soy común. He said, I'm not a common person. Cambio de mentalidad. Change my mentality. Los procesos en el barco The process that he was going through in the ship, le hicieron ver que él es diferente, he said that he let him see that he was different, que no es común that he wasn't a common person, y que él puede ser de ayuda para otros. and that he could be a help for others. El barco dice que tenía mucho valor para ellos, The ship said that he was very valuable for them, porque era el responsable de llevarlos hacia el destino. because he was the one who was responsible to take them to their final destination. Él se encargaba de enseñar a las personas He was training everyone que subían that was getting on the ship cómo mantener el barco a flote. how to hold on into the boat. Aprendió a navegar con adversidad, He learned how to navigate during the hard times of water. aprendió a navegar con obstáculos, He learned how to navigate through rough times, aprendió a dejar atrás el pasado and he learned how to leave the past and all the way in the back, y se adaptó a un mundo diferente. and he get adapted to a different world. Esas eran las cualidades que él recibió durante ese tiempo. That was the qualities that he got during that time. El barco lo transformó, The ship changed him or transformed him, pero le dio valor. but it gave him value. Well, Si usted me pregunta, if you ask me, yo puse un pensamiento ahí and I put a thought, y dice, los que se adaptan y ajustan su vida and it said those who adapt and adjust their life llegarán a destino, will reach their destination. los demás se bajarán en la siguiente parada. The others will get off at the next stop. Ahí me faltó una coma, ¿verdad? Por eso fue que no paré. Los que se adaptan y ajustan su vida llegarán a su destino. Sí, fue que lo dije. Ah, pero usted lo corrigió ahí, pero yo no. En inglés está bien escrito. Entonces, vamos a leer de nuevo. Okay, let me read this again. Los que se adaptan y ajustan su vida llegarán a su destino. Those who adapt and adjust their life, they will be reached up to destination. Los demás se bajarán en la siguiente parada. The others will get off at the next stop. Yo diría, I will say los que no tienen claro lo que quieren, that those who are not clear about what they want to become, yo no lo escribí mal they también. see. They say. Eso está mal escrito. Ahí está. Eso fue que se me borró algo. Yo diría, los que no tienen claro qué quieren, Those who are not clear what they want, se distraen. they get distracted. Porque el que no sabe para dónde va, Because the one who doesn't know where they are going, ahí está, se distrae. they get distracted. Y se queda en medio del camino. And they stay in the middle. Algo pasó ahí, algo pasó ahí. In the journey. There was something that happens over here. Se extravió, se distrae, se me cambió. I don't know, something that changed, Sí. messed up over there. Pero habla de eso, que el que no sabe para dónde va, But it talks about the one who doesn't know where he's going to.
se distrae y se va a quedar en medio camino. you're going to get distracted and you're going to stay in the middle of the path. Porque como vimos la historia de esta persona, Because when we were seeing that the story of this person, él cuenta que muchas personas se subieron y se bajaron, as we were saying, there were so many people getting off and getting on the ship, pero él estaba enfocado. but he was focused. Él sabía lo que quería. He knew what he wanted. Él decía, yo tengo mi meta clara. He said, I'm very clear with my goal. Si me tengo que adaptar, me adapto. And if I have to adapt, I will do. Si tengo que resistir a algo, lo If I will resisto. have to resist it, I will resist to it. Yo no vuelvo atrás I'm not going back. porque sé a dónde voy. Because I'm pretty sure where I'm going to. Él fue de los que se montó en el barco He was one of the persons who got into the ship, para no retroceder. not to go back. También muchas personas podrían reflejar esta historia And many people can reflect on this story en sus propias vidas. in your own life. ¿Alguno de ustedes ha salido de algún lugar para no volver? Have you ever left a place to not come back, Físico o espiritual. spiritually or physically? Muchas veces decidimos salir de un lugar para no volver ahí. Many times we take our decisions to leave from one place to not go back. Y comenzamos a navegar. And then we start navigating. Muy felices porque comenzamos a navegar. Very happy because we start navigating. Hasta que la vida comienza a golpear. Until life starts hitting you. Hasta que los tiburones comienzan a llegar. Until the sharks comes around. Y el barco. And the ship. ¿Quién es el barco? Who is it? Porque de tal manera amó Dios al mundo That for God so loved the world que ha dado a su Hijo unigénito. that he gave his only begotten son. Y yo dije, And I said, de tal manera amó Dios al mundo and that God loved the world que nos ha dado un barco. that he gave us a ship. El barco es Jesús. The ship is Jesus. Para que todo aquel que en Él crea For all those who believe in him no se pierda. will not get lost. Para que en Él crea se suba. So those who believe in him Se will suba al go barco. on. You will get on the ship. Y dice, And it says, mas para que no se pierda. so they will not get perished. Y yo digo, And I said, para que encuentre su propósito. and I will say, for those who find their purpose, Mas tenga vida eterna. to have an everlasting life. Y yo le puse, And I put, para que viva para siempre. so he can live forever. Cuando yo leí el versículo Juan 3:16, And when I read John 3:16, Dios me transportó a ese lugar. the Lord transported me to this place. Y me podía dejar ver And he let me see cómo Jesús es nuestra zona segura. how Jesus is a secure place. La pequeña historia que yo a usted le estoy contando The little story that I'm sharing with you, es para que usted pueda tal vez ampliar su mente so you can open your mind, y llevar este versículo a algo más. so you can take this verse to something else. Porque el saber que Dios nos amó, Just to know that the Lord has loved que us, nos entregó a Jesús that He given us His Son, para que no nos perdamos. so we will not perish. Es como aquel varón que tenía una meta It was like that gentleman that had the boat, y se subió al barco and he got into the boat, y estaba muy contento and he was very happy, porque esa es la palabra que nosotros recibimos. because that's the word that we received. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito He loved the word that He gave His only Son, para que no te pierdas, so you will not get lost, para que tengas vida eterna. so you can have eternal life. Y yo me alegro And I am happy, y recibo la palabra and I take the word, y me subo al barco, and then I get onto the ship. agarro a Jesús I take Jesus hasta que until comienza el mar, the ocean starts, comienza la vida the life starts, a darnos, and hitting a us, golpearnos, hitting us again. pero viene el barco. But then the boat comes. Ahora la prioridad de este varón no era él, no era su meta, So now the priority wasn't the goal. era cuidar su zona segura, cuidar el barco. It was to save the ship, the secure place where he was into. Y entonces yo podía ver cómo nosotros a la hora de llegar a Jesús tenemos que entender que ahora la prioridad es cuidar a Jesús. And I started to understand that at the time that I got to Jesus is now to take care about Jesus. O sea, si Dios nos da a Cristo para que tengamos vida eterna, If God gives us Jesus to have eternal life, usted trae a Jesús y lo pone en su corazón, lo recibe en su He corazón. will bring Jesus and put it into your heart. Ahora, aunque hay una meta clara, Even though there's a clear goal, tienes que cuidar a Jesús, you have to take care of Jesus. porque si no, no vas a poder lograr metas. If you do, then you will not be able to accomplish your goals. ¿Cómo vas a llegar a la meta sin el barco? How are you going to get to your goal if your ship?
¿Cómo vas a poder llegar a aquello que sueñas How are you going to get to that where you dream of sin Jesús? without Jesus? Llegamos a Cristo, nos montamos en We el get to barco Christ, we get into the ship, y nos vamos a la meta. and then we just go to a goal. Nuestra prioridad está en la meta, lo que yo quiero. Our priority, it comes to the goal that what I want, Y el barco and the ship, y Jesús. and Jesus. Todos los ataques vienen. All those attacks will come to you. Muchas veces ni siquiera es para usted físicamente, Sometimes that's not even literalmente. for you. Literally, it's not for you. ¿Qué cree usted que vienen los ataques? ¿De dónde cree usted que ataca el enemigo? Where do you guys think that the enemy comes from? A la relación tuya con Cristo. To the relationship that we have with Christ. Si el barco se daña, If the ship gets los bad, tripulantes se caen, people get down, los tiburones se los comen. the sharks will eat them. ¿Por qué los tiburones no se comen a ellos? Why the sharks don't eat them? Porque hay un barco que los protege. Because there's a boat that will protect them. Cuando llegamos a Cristo, ¿por qué los tiburones que están alrededor de nosotros no nos despedazan, no nos devoran? Why, when we come to Christ, the sharks that are around us does not take over us? Porque ahora tienes una protección alrededor tuyo. Because now you have a protection over you. Se llama Jesús. His name is Jesus. Pero si no cuidas a Jesús, But if you do not take care of Jesus, la relación se va a quebrar. the relationship is going to grow. Y de alguna manera, And in a way, aunque el barco no pueda ser dañado, even though the ship is not going to be able to be hurt, puede que tú te bajes de ahí. you might be getting off from the ship. Por eso, esta historia fue hecha especialmente para esto. This story was created exactly for this. Los actores no tienen nombre, The actors does not have any names. nacieron en mi mente. They were born in my mind. Y es la manera como Dios me lo fue mostrando. And that was the way that the Lord was showing it. Me lo mostró como un barco, It showed to me and me lo mostró como un viaje. it showed me as a journey. Y yo rescaté cosas muy lindas, And then I just grabbed a beautiful things. como el entender que para poder llegar a la meta y cuidar ese barco, That to start understand that to get to that goal and take care of the ship, para poder cuidar la relación con Jesús, so I can take care of the relationship with Jesus. tenía que aprender a trabajar en equipo. We have to learn how to work with a team. Tenía que dejar de verme a mí mismo Stop seeing myself y preocuparme también en los demás. and to care about others. Es como cuidar el barco, I have to take care of the ship. es mi zona segura. That's my secure place. Si yo no cuido mi relación con Cristo, If I don't take care of the relationship that I have with Jesus, sería como sabotearme a mí mismo. it will be just to hurt myself. Me estoy dañando a mí mismo, no voy a poder llegar donde yo I quiero. will not be able to make it to my goal. Muchos creen que pueden llegar sin Jesús. Many people think that you can make it to your goal without Jesus. Yo quisiera ver cómo este personaje llegaría a su meta sin el barco. I would like to know how this person, this man that we're talking about, will get to his goal without the boat. Así funciona el Evangelio. That's how God works. De tal manera amó Dios al mundo That was the way that the Lord gave love the whole world, que nos mandó un barco. that He sent us a ship. Como le dije, no es la primera vez que Dios usa un barco para salvar nuestra vida. And I tell you, it's not the first time that the Lord has used a boat to save our life. Y hasta los animales entran también. And even the animals goes in. De todo va ahí. There's everything in there. Hasta suegras. Even No, though- suegras no. Godmothers. Oh, no, there's no godmothers there. Es que mi suegra no ha llegado todavía. ¿Cómo decirlo? My mother-in-law. Pero dice que también se adaptó a un mundo diferente. It says that he got adopted to a different world. Cuando llegamos a Cristo tenemos que adaptarnos a un mundo diferente. When we get to Christ, do we have to adapt ourselves to a different world? ¿Verdad que sí? We do, right? Todo cambia. Everything changed. Ahora las fiestas son en una iglesia. You know, all our parties are in the church. Los cumpleaños los celebramos abajo en el basement con un pastel. The birthday we celebrated downstairs with a cake. No lloramos juntos, You know, lloramos con varios amigos. we cercanos. cried with our friends. Pero también a veces nos pasa lo de aquel hombre solitario. But sometimes it happens that we're just so lonely as well as a man. Nos hacemos amigos de una estrella We just make our friend with a star y de una tortuga. and a turtle. La tortuga es 1, 2 o 3 que van a estar a tu lado. The turtle is one or two that will be next, El resto son unos que se suben y que se van. Se and the suben y other se ones van. are the ones that gets on and off, on and off. Y oramos para que cada persona que se suba tenga el coraje, la fuerza And we pray for those who gets on the ship, who will stay
de llegar a meta con nosotros. so they can have the courage to get to the goal with us. El barco llegó hace tiempo en mi vida The boat got to my life a long time y yo ago, me subí, and I decided to get on. me abracé de Jesús I hugged Jesus, y yo me volví como ese tripulante. and I become as that person. Aunque tenía una meta clara, I had a very clear goal. la meta fue cambiando. The goal was changing. ¿Sabe qué pasó con el personaje de la historia? You know what happened with this person? Ya se le olvidó, ¿no? Do you El personaje. forget about it? Do you forget about this person? Que tenía una meta. He had a goal. ¿Sabe qué pasó? You know what happened? ¿Usted cree que logró su meta? Do you think this person achieved his goal? Él tenía un lugar claro donde ir, He has a clear place where he was going, pero el barco le dio valor. but the boat gave him strength. Y cuando él llegó a su parada final, And when he got to his final destination, le llamaban el veterano. he used to call him his veteran. Y muchos de los que se habían bajado lo llevaban en el corazón, And many of them who got off from the boat took porque him ayudaba a las personas. because he helped. Y cuando él tenía que bajar para seguir su camino, And then he will have to get off and to keep moving forward with his path. decidió quedarse ahí. He decided to stay there. Y dijo, el barco me dio la fuerza And it says that the boat gave me the strength y el barco me dio vida. and the boat gave me life. Me transformó It transformed me y me dio valor. and it gave me value. Y su meta cambió. And his goal changed. Aunque la meta que él tenía en algún momento lo hizo o lo motivó a subirse al barco, Even though the goal that when he began this journey, he had a different goal, el valor que el barco le dio the value that the boat gave him, fue mayor it was bigger que la meta que él andaba persiguiendo. than his goal that he was following. Y eso es Jesús. And that is what Jesus is. Le cuento esta historia de esta manera And I share this story with you in this way, para que usted la pueda llevar a su mente y a su corazón. so you can take it into your mind and your heart. Tal vez es una manera diferente de predicar el versículo, Maybe it's a different way to preach the verse. tal vez es una manera más amplia. And maybe it's more open and wide. ¿Sabe que Jesús también hacía eso? You know, Jesus used to do this as well. Jesús hacía comparaciones al pueblo, Jesus always compare things to the people. hablaba de pescadores, He talk about fishermen. usaba ejemplos de la época, He used to take samples of the times, porque más que poner una religión sobre la gente, because before putting a religion on over the people, Jesús quería que ellos entendieran el amor de Él para ellos. Jesus wanted that the people would understand the love that he had for them. Y muchas veces a la hora de representarlo en algo diferente, se nos es más fácil entender. And sometimes to represent him, it's probably more easier for us to understand. O sea, Jesús nos ama. You know something, Jesus loved us. De tal manera Dios amó al mundo Because he loved all the world, que nos dio un barco. that he gave us a ship. Ahora, yo Now, quiero hacer una pregunta. I do have a Y question, ya estoy terminando. and I am almost finished. ¿Cuántas veces hemos hablado de la situación del que se subió al barco? How many times will we say about he's getting on the boat? Si usted se pone a ver, If you start looking at it, vamos a dejar la foto del barquito. we're just gonna leave the picture of the boat right over there. Si usted se pone a ver, en ningún momento hemos hablado de la condición del que se subió. If you just put a little attention, we're not talking about the way or the condition that he had when he got into the ship. No habla de cómo era, It doesn't say the way he was. si tenía problemas, It didn't mention that he had any problems. si tenía debilidades, Did he have any weakness? si tenía pecados, Did he have any sin? o si era muy perfecto. If he was perfect? En realidad no habla ni se enfoca en eso. We're not focusing on this. Y no habla de eso la historia, And the story doesn't talk about that. porque cuando yo leo la palabra entiendo que Dios nunca está pidiendo un modelo específico para trabajar. Because when I talk or get into the word, God is not looking for a specific person to work with. Él tuvo que adaptarse. He had to adapt that. O sea, no es del que es bueno I mean, it's not for those who's good o del que está preparado. or the one who's prepared. Es del que tiene la capacidad de adaptarse.
It's for those who have the capacity to adapt. Es del que se abraza de Jesús y dice, yo quiero ir a Él. It's for those who go and talk Jesus and says, I want to go with him. Y no se preocupe que cuando vengan los ataques del mar, cuando vengan las olas fuertes, And don't get worried because we know when the waters would get heavy, Dios nos va a enseñar cómo salir de ahí. God is going to teach us and show us how to get out of there. Y así como este personaje se fue transformando, And as this person was getting transformed, fue adquiriendo valor he was getting value y fue entendiendo realmente cuál era su propósito, and he was understanding what was his purpose was. así también el Señor nos va a ir dando propósito a nosotros. That's the same way that the Lord is going to give us purpose. Pero yo no sé si usted me entiende, te tienes que subir al barco. But I don't know if you have understanding, you have to get on the ship. Hay un propósito para usted y para mí. There's a purpose for you and I. Pero si no estás en el barco, ¿cómo te vas a dar cuenta cuál es tu propósito? But if you're not in the boat, how are you going to find out what's your goal? El barco es Cristo. The goal is Christ. La meta es la vida The eterna. goal is eternal life. Y el proceso And the process es aquel momento de turbulencia, de problemas is that moment of turbulence and problems que transformaron that was transformed al hombre que un día tomó una the decisión. man that took a decision one day. Y nosotros tenemos que llegar a eso. And we have to get there. El barco está ahí, Jesús está ahí. Jesus is there. The ship is there. Yo me subo al barco I will get into the boat y yo navego. and then I just go on. Y yo le digo, ¿quieres ir conmigo? And I will say, do you want to come with me? Vamos. Let's go. No va a ser fácil. It's not going to be easy. Vas a tener que adaptarte. You're going to have to adapt yourself. Vas a tener que cambiar tu vida. You're going to have to change your life. ¿Estás dispuesto? Are you ready for it? ¿Tú sientes que amas a Jesús? Do you feel you love Jesus? Lo vas a amar el doble cuando termine la travesía. When this journey is over, you're going to love him double. Porque Dios te va a enseñar tu propósito. Because the Lord is going to show you your purpose. Lo único que ocupas The only thing that you need es no bajarte. is not to get off. Tu meta tiene que estar clara Your goal has to be clear, y el camino va a ser difícil. and the path is going to be hard. Pero si no te bajas, But if you don't get off, vas a llegar a tu destino, you're going to get to your final destination. que es encontrar tu propósito. That is to get to your purpose. And ¿Usted quiere understand your encontrar su purpose. propósito? Do you want to get to your purpose? ¿Sabe? Mi vida se volvió más fácil My life became easier cuando encontré mi propósito. when I found my purpose. Yo trabajo circularmente, puedes sentar. And I have my job, Pero ahora tengo un propósito. but now I have a purpose. Como decía la pastora hace un momento, As the pastor was saying a few minutes ago, fuera lo que pasara en la vida de ella, what would happen in her life, ella sabe su propósito. she knows her purpose. Y tenemos vida eterna. And we have eternal life. Y le servimos a Dios. And we serve the Lord Aquí por la eternidad. here in eternal life. Y usted no sabe lo lindo que es caminar And you don't know how beautiful it is to walk cuando usted tiene un propósito. when you have a purpose. Cuando usted encuentra su propósito. When you find out your purpose. Yo encontré mi propósito. I find out my purpose. Yo fui de los que agarré y dije, I was one of the ones who said, me quedo en el barco I'm staying in the ship hasta identificar mi propósito. so I can identify my purpose. Me costó 20 años It took me 20 years de navegar en el mar. to just navigate in the ocean. Y sí, sí, vieron tiburones. And there were sharks. Muchos. There were so many A sharks. little sharks. Little, Y pequeños, grandes. y big ones. Estaban como un león rugiente. They were like, Viendo a ver a qué hora nos caíamos seeing when we're falling, y devorarnos. and they would just take over us. Pero yo dije, no, no, no. And I say, no. Yo me abrazo de Jesús y aquí nadie me suelta. I'm going to help Jesus, and nobody's going to take me away from him. Y encontramos el propósito. And we find his purpose. Ahora oro para que mis hijos encuentren el And propósito. then I pray for my kids who find out their purpose. Porque yo tengo el mío. Because I have mine. Sé que la pastora tiene el de ella. I know that the pastor has hers. Tenemos 23 años de servir a Dios. And we have over 20 years serving the Lord. Y ya estamos ahí. Tenemos el propósito. And we're there. We have the purpose. Caminamos en el propósito. We walk in the purpose. Servimos en el We propósito. serve in the purpose. Oro para que mis hijos añadan en su vida el propósito. And I pray for my kids who follow and find their purpose. Pero no depende de mí. But that depends on me. Depende de ellos. Depends on them.
Ahora, iglesia, yo le digo lo mismo a usted. No, church, I tell you the same thing. Yo oro todos los días para que la iglesia encuentre propósito. And I pray every day so the church will find their purpose. Que se suba al barco, Let's go get in the boat. abrájese de Jesús Hold Jesus y comienza a navegar. and start navigating. No van a navegar solo, estamos aquí, ya hay unos que están aquí arriba, unos veteranos. You're not going to navigate by yourself. There's veterans in here. Don Melvin es todo un veterano, Melvin is a veteran, sobreviviente, a survivor. baleado, Okay. de todo le pasó, Everything happens to him, sigue de pie. and he's still standing. La pastora, el pastor, The pastor, Johanna, myself, Brandon, ahí donde lo ven, Brandon, when you see him over there, veterano también. those are veterans. Es que aquí hay testimonio. There's many testimonies in Si here. usted le cree a Jesús, And if you believe in Jesus, no se va a arrepentir nunca. you will never regret yourself. Y yo quiero hacer una invitación. And I am here to get an invitation. Así como todos en esta noche hemos traído algo para compartir. As we, all of us have brought something to share Hola, today. pastora, si me ayuda. Pastor, can you help? Yo quiero que usted pase y I want you to come. antes de hacer la Santa Cena, Before we do, agarre una uvita de esas que están ahí. I just want you to bring some grapes Para que de una u otra manera so either way, el viaje con Jesús, un ramito, agarre uvitas. just grab one, two. Que ese viaje con Jesús, That trip with Jesus, esa navegación, that navigation, hoy comience para ti y para mí. so we'll start tonight. Como le dije, yo voy en el barco. As I was saying, I'm going in the ship. Hoy el barco hizo una parada por aquí. Oh, today there was a stop over here. Hoy dice Jesús, vamos a hacer una paradita en Fuente de Vida. And Jesus said, I would stop in Fountain of Life. Tal vez algunos se bajen. There might be some that would get off. Esperamos que muchos se suban. We hope that somebody gets on. De los que nos están viendo, los que están acá. Those are who's watching us on social media or those who are here. Subas al barco Get into the boat y naveguemos juntos. and let's navigate together. Y el que se subió hace tiempos, And if you got on a long time ago, la pastora tiene algo que es muy cierto. you know, the pastor said something that is very true. Si usted está navegando, And if you're navigating, no se baje, en serio. don't get off. ¿Cómo se va a bajar? How are you gonna get off? Abajo hay tiburones. You know there's sharks out there, Ellos no están jugando. and they're not playing. Estamos en el lugar seguro, iglesia. We are in a secure place, church. Vamos a, yo quiero orar, mami. Pastora. Pastor, Siempre digo, Vane, mi amor, pastora. I would tell her God and Pastor. Usted me entiende, usted me entiende. Yo quiero orar, ahí donde está. I would to worship. Y quiero darle el pase a la pastora And we're going to give the time to the pastor para que nos guíe, so she can guide us. para cerrar esta noche, no solamente en adoración, So we can go tonight not only on worship, sino que también podamos después compartir la cena. so we can share the feast Pastor. of the God supper. Pastor, No sean escasos con esa uva. No agarren poquitas. Agarre bastante. Porque eso simboliza más bendición para su vida. Se siente su gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, en este lugar e inunda la casa. Llena la casa de tu presencia, Señor, que esta noche podamos sentir el calor, Señor, tuyo. Caliéntanos, Señor, que la palabra penetre en el corazón y en la mente. Ya estamos ahí, ya subimos a ese barco. Ahora, Señor, sosténnos, ayúdanos para que
gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Se siente su gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Y le decimos: si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, dígaselo. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le cantas, se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Rafa se manifestará. Rafa se manifestará. Se Si le adoras, manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le cantas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le cantas, Él se manifestará. Porque dice su palabra que Él, antes de irse de este mundo, dejó una persona muy importante, única en su especie. No hay otro como Él. Y dice que en aquella noche, dice Mateo 26:26, y en aquella noche, dice que se sentó a la mesa con los 12 discípulos y les dijo que Él iba a partir, pero que no se iban a quedar solos, porque iba a quedar alguien en medio de ellos, que no se sintieran huérfanos, que no sintieran que se quedaban solos, que el mundo no debe sentir que está solo, porque dejó a alguien muy especial, único en su especie, que camina a lo largo y a lo ancho de este mundo. Al precioso Espíritu Santo lo dejó en esta tierra para que tú le llames, para que tú le digas: manifiéstate, manifiéstate, escúchame, yo te busco, yo te clamo. Dijo Jesús que tú estás aquí. Jesús dijo que te quedaste aquí para que trajeras el consuelo, para que trajeras el amor, para que trajeras ese amigo hacia nuestra vida. Antes de partir, Él lo dejó muy claro: llámale, búscale, Él está ahí para cuando tú lo necesites. Se llama la preciosa presencia del Espíritu Santo de Dios.
Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, porque tú nos enseñas cómo te gustan las cosas. Gracias por tanta misericordia. Y yo quiero decirle a todos los que están en este lugar, en esta hora, ahí donde tú estás, ponerse a cuentas con Dios es: tú amas a Dios, tú le crees. Ponte en cuentas ahí donde tú estás, porque lo único que necesita de ti es que tú le creas. Lo único que Él necesita es que tú estés seguro de que tú lo amas, porque no hay uno solo digno. No hay uno solo digno. Por mucho tiempo la gente creía que ponerse a cuentas con Dios era: ponga su vida santa para que usted pueda venir y participar del cuerpo de Cristo, de la sangre de Cristo. Tienes que ser perfecto, tienes que ser santo. Pero lo que Jesús necesita es tu corazón. Es si tú le crees, es si verdaderamente tú le buscas, es si verdaderamente tú le llamas, es si tú le cantas. Y dice la palabra de Dios que en aquella noche se cantaban himnos y la gente cantaba mientras la mesa estaba servida. Esta noche la mesa está servida en este lugar. El Señor tiene alimento en su casa. Hay alimento en la casa del Señor. Y yo le digo ahí donde usted está, póngase en cuenta: Señor, perdóname, tal vez no te conocía. Señor, perdóname, tal vez hoy mi vida estaba enredada. Lo cierto es: Jesús, yo te amo, yo te creo, aquí estoy, y sé que un día voy a ser como tú quieres que yo sea, porque el cambio no viene por los hombres, el cambio viene